Hola, muy buenas tardes y bienvenido a este video. Lo siento mucho no haber subido videos en las últimas semanas. Tenía problemas de salud, me tuvieron que operar y pensé que iba a ser muy fácil subir videos, pero la verdad el reposo fue muy necesario. Entonces fue una larga pausa y pues o sea, no les quiero faltar, entonces aquí estoy de nuevo. Cambié un poco de fondo porque mi departamento se ve más como una enfermería que como un departamento y lo siento mucho, pero pues vamos a improvisar y vamos a seguir con ese tema tan apasionante, ¿no? Quiero empezar hoy con Lemats. ¿Por qué Lemats? Porque para mí representa el cátaro perfecto o el perfecto cátaro. Entonces es una buena carta para iniciar un poco, para entrar en el tema. Yo quiero dar un enfoque un poco más histórico a este video. Claro que por supuesto vamos a ver un poco los significados de la carta, ya que pues no los podemos separar, ¿no? ¿Quiénes fueron los cátaros? Los cátaros fueron un grupo de personas en el siglo XII-XIII quienes seguían el gnosticismo. Y bueno, ¿qué es exactamente? Es la creencia de una dualidad. El mundo existe de una parte por un Dios supremo, por lo divino, y también por una deidad menor que creyó el materialismo, la materia, ¿no? O sea, podemos decir un Dios y un diablo, más o menos. Y que nosotros somos almas, somos chispas divinas encarnadas en la materia, en un cuerpo humano, ¿no? Y que todo lo que es humano, todo lo que es materia, es causa de sufrimiento, es el ego, es todo lo que nos aleja de nuestra divinidad. Y que la meta de nuestra vida como alma es de acercarnos a esa parte divina, acercarnos a Dios por su propio esfuerzo, eso es muy importante, ¿no? Por el entendimiento, por la conciencia y por los actos, por supuesto, ¿no? Esto, por supuesto, se opone mucho a la Iglesia Católica de ese tiempo, ¿no? Que dice, pues, la salvación del alma solamente es posible a través de nosotros, por el diezmo, por ejemplo, ¿no? Y los cátaros veían la Iglesia, la verdad, como corrupta, como parte de toda esa maldad, porque para ellos la materia era tan importante, el dinero, por ejemplo, ¿no? Las riquezas. Y eso es cierto que a esa época fue así. En el siglo XV, por ejemplo, o sea, al final del siglo XV, la Iglesia mantuvo los 3/4 de la riqueza de Francia, es decir, ¿no? O sea, su meta de ellos fue enriquecerse y en esto se oponían mucho a los cátaros y de hecho a varios grupos, no solamente eran cátaros, ¿no? También había otros grupos, hasta por ejemplo en el orden de los franciscanos hubo diferentes ramas. Y una de ellas se despegó mucho de la iglesia por lo mismo, ¿no? Porque se dieron cuenta que eran más interesados en enriquecerse o sea, en el ego, en el poder. Y entonces que se alejaban mucho de su parte divina, ¿no? Entonces ahí hubo bastante movimiento, que no lo pensamos así, porque para nosotros pues, la iglesia siempre ha sido tan importante y tan presente, pero ya en ese tiempo, y más en ese tiempo donde con la Inquisición y todo, pues hubo Inquisición porque era necesaria, según la iglesia, ¿no? Por supuesto. Porque sí hubo bastante grupos que se oponían.
Por ejemplo, en el norte de Italia se sabe mucho, ¿no?, de familias grandes, importantes, como los Viscontis, como los Forzas, que estaban mostrando frente a la iglesia, ¿no?, que tenían alguna resistencia, que realmente luchaban en contra de la iglesia. Entonces los cátaros no eran los únicos, pero los cátaros tenían bastante dinero porque incluyeron en sus grupos personas importantes, ricas, y también porque estaban en el sur de Francia, cerca de la frontera con España. Entonces había rutas de mercancía. Entonces también ellos pues agarraban bastante dinero, estaban tan ricos que se decía que que tenían más poder y más riqueza que el rey de Francia de esa época. Entonces, para decir, ¿no?, qué tan importante eran. Y eso no les gustó a nadie, ¿no?, ni al rey de Francia ni a la iglesia. Los perseguían entonces, por supuesto, por sus creencias, por su posición, pero también por cuestiones políticas, ¿no?, para mostrar a la gente, ya, o sea, no te opongas a mí. El rey de Francia pues tenía que, por miedo también de ser excomulgado, o sea, había muchísima presión política también, ¿no? Se considera que la cruzada albigense se llama así porque inició en la ciudad de Albi, simplemente. Pero esa cruzada contra los cátaros, que inició en 1209, que duró 20 años, fue una de las más violentas y más feas, vamos a decirlo así, de la historia de Francia. Obviamente que todas las cruzadas eran un baño de sangre, ¿no? Pero pues en Francia eso no era tan normal y la verdad fue un masacre. Dense cuenta que en las cruzadas necesitaban a muchos hombres, y para conseguir hombres listos para ir a pelearse y a morir a lo mejor, se buscaban a prisioneros, a criminales básicamente, ¿no? Y les decían, pues, o te mueres en la cárcel o vienes a luchar conmigo. Pues obviamente que sí, ¿no? O sea, que agarraron su bolsa y fueron, porque también fue oportunidad para ellos de deshacerse de sus pecados y también de todas sus deudas, ¿no?, hacia la sociedad. Y obviamente que fue también una manera, o sea, una oportunidad de enriquecerse por sí mismo, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar durante esos videos de algunos personajes así, de ellos, de esos criminales muy importantes, ¿no? O sea, que jugaron un papel muy importante en esa guerra, que no son importantes porque fueron de los más horribles, pero sí importantes pues en la historia de los cátaros. Entonces, para mí y para Robert Swearingen, que ese conocimiento está inspirado por su libro, que pongo los detalles en la descripción de este video, un libro fascinante. La teoría es que ponían también su historia, ¿no?, en esas cartas, para que no se olvide, para que bueno, como pasó siglos después, la gente está buscando en la historia, en los archivos. Muchas cosas fueron destruidas, toda la literatura que se llamaba literatura cátara fue destruida. Obviamente que en el siglo XIII todavía no había libros, o no libros accesibles a todos, y más libros escritos por los sacerdotes o por los monjes, entonces todo pues, de la iglesia. Pero cuando hablamos de literatura cátara, estamos hablando de
de pinturas, esculturas, escritos, etcétera, ¿no? Pues casi no hay nada que se quedó, más que unos frescos, por ejemplo, eso sí hay bastante, ¿no? Representaciones, pues, de esa persecución tan importante. Entonces, volviendo a la carta Lemach, vemos ahí un personaje tan cerca de los cátaros, ¿no? Una persona muy humilde, que casi vive como un mendigo, que se despegó de todo lo material. Y que pues además está viendo las estrellas, ¿no? Está viendo hacia el cielo, porque está buscando su parte divina, ¿no? Entonces se está acercando a Dios. Dentro de los cátaros todos podían enseñar, transmitir el evangelio, y las personas que se dedicaban a eso se llamaban perfectos o perfectas, porque también mujeres podían hacerlo. Entonces, por eso digo, esta carta que más representa el cátaro perfecto, la persona cátara perfecta, porque estaba buscando su salvación del alma a través de la búsqueda de lo divino, pero también estamos viendo a un perfecto cátaro, ¿no? Entonces, ese juego un poco de palabras, ¿no? Es súper interesante. Entonces, en una tirada podemos ver Lemach como una liberación, una evolución, o por lo menos una disposición, una voluntad en avanzar, una voluntad en irse de algo que ya no me sirve, ¿no? En darse cuenta que lo que estoy viviendo ya no me corresponde, ¿no? Me hace sufrir. Hay un apego ahí, ¿no? Y yo quiero aprender. Yo no quiero vivir encerrada, encarcelada en este ego y en la materia. Yo quiero subirme, yo quiero elevarme. Por eso estamos hablando de evolución, estamos hablando de liberación. Ahora, obviamente que también, como hay dualidad, también hay lados negativos de esa energía, ¿no? Que es huir de las responsabilidades, que es no querer encajar en la sociedad como es, ¿no? Siempre comparo yo Lemach a un hippie de los años 68, 69, ¿no? De que se quiere liberar, que quiere romper esas cadenas, ¿no? También en un lado negativo puede ser un buscador, pero alguien que no sabe a dónde va, que es un poco con la mirada hacia el cielo, ¿no? Como la cabeza en las nubes, no realmente teniendo una meta, está un poco como un niño, ¿no? Que ya no quiero tener esas cadenas, pero al mismo tiempo no tener tanta la experiencia o tanto la visión a dónde quiero ir, ¿no? Se puede perder también. Entonces, la carta, por ejemplo, también puede representar la locura, la demencia también, ¿no? Entonces, eso es como pues en una lectura. El perro en la carta se puede ver como el ego, este ego que porque nos damos cuenta de nuestro ego. Cuando tenemos conciencia nos damos cuenta de nuestro ego y eso nos permite avanzar, ¿no? Entonces, este ego que siempre nos acompaña como un perro, o sea, con una fidelidad importante, siempre estará, porque somos
seres humanos, estamos encarnados y no nos podemos quitar esa piel hasta la muerte, pero reconociéndolo, ¿no? Aceptándolo, teniéndolo como un perrito chiquito que nos acompañe, como un juego, como un amigo, es lo que nos va a llevar a evolucionar, ¿no? Pero obviamente que siempre nos va a molestar, ¿no? Como ese perrito que juega un poco con el sexo, o sea, yo lo veo así, ¿no? Que juega un poco con el sexo del mat ahí, como que le molesta, siempre va a ser una molestia. Pero, sin embargo, aún así hay que avanzar. En cuestiones de historia, bueno, Robin Swearingen pone la teoría que ese perro realmente es la iglesia. Entonces, que Lemats representa al cátaro perseguido por por la iglesia. Hay un fresco, por ejemplo, en una iglesia que se llama Santa María de Novella en Florencia, en Italia, y hay un fresco ahí que se llama Santo Domingo enviando los sabuesos del Señor, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de perro, ¿no? También el término dominicano o dominicani en plural, ¿no? Que son personas del orden de los dominicanos, que fue creado por Dominic de Guzmán, yo creo. Entonces, dominicano viene de Dominique, pero también hay un juego ahí de palabras que muchos ponen un poco enfrente, que sería los dominicani, los perros de Dios, ¿no? Los dominicanos fueron de los más virulentes, de los más violentos en esa persecución de los cátaros, pero también después, ¿no? de la Inquisición. Entonces, o se puede ver de una manera más espiritual, este perro ego que me empuja siempre a avanzar porque tomo conciencia de él. O puede de una manera más histórica ser los sabuesos del Señor persiguiendo a esos cátaros. Y entonces esos cátaros siempre tenían que caminar, avanzar en el oculto, o sea, tenían que ocultarse todo el tiempo. Y eso es lo que hicieron, huyendo, siempre tener que caminar. No podían pararse, ¿no? Y por eso también tienen esa piel doble, ¿no? Tienen una piel como pantalón porque se tenían que disfrazar como personas comunes, ¿no? Como personas diferentes. En algunos juegos también se llama el loco. Y también aquí podemos ver así esas campanas que tiene, porque un loco, al final de cuentas, podía decir lo que quería. Un loco era como el bufón de la corte, ¿no? Entonces, podía decir cosas, como era el bufón y el loco, pues jajaja, ¿no? No lo perseguían. Entonces, ahí, para mí, son los significados de esos símbolos en la carta. Aunque conozco los otros significados, para mí eso me impactó mucho y yo creo que hay una verdad ahí. Y en tiradas también, porque Lemats también es el poeta, es la persona diferente, es el que no encaja, es el que quiere ser diferente a los demás. Pues igual esas campanas y esa manera de vivir un poco como un loco, como un artista diferente, que es un poco raro él, pues también es parte, ¿no? de ese lado de interpretación, vamos a decir. Y, por ejemplo, acerca del nombre, algo que me gustó en la teoría de Robert Swearingen es que el nombre Lemats puede venir del ajedrez. Entonces, de jaque mat, del vencido, ¿no?
sí los cátaros sobrevivieron, sí seguían transmitiendo su filosofía de vida, pero al final de cuentas fueron totalmente destruidos. O sea, los que podían sobrevivir fue siempre ocultándose, huyendo, y sí, o sea, fueron vencidos. Fueron también vencidos, o sea, los personajes importantes, ¿no? Como el conde de Toulouse, el hijo, Raimundo VII, que tuvo que entregar a sus amigos cátaros para salvar su título, para salvar los otros sujetos suyos. Fue muy feo, ¿no? Y al final realmente perdió todo porque no tuvo hijos, no logró tampoco casar a su hija de manera estrategia. Entonces, pues al final de cuentas perdió todos sus amigos, todos sus apoyos de los simpatizantes, perdió su título al final también, ¿no? Porque cuando murió, las tierras y todo lo que tenía se fue a la corona de Francia. Robert Swain también habla de algunos personajes, o sea, de algunos ejemplos o de algunas personas, no necesariamente cátaras, pero también con filosofía similar. Por ejemplo, algunos hombres ricos que fueron tan fascinados por esa manera de pensar que obsequiaron, por ejemplo, todas sus tierras a los pobres y que con una bolsa nomás hicieron una gira de Francia para transmitir y para vivir como un cátaro, ¿no? O sea, de manera humilde, despegándose totalmente de sus materias, ¿no? O sea, de su materialismo, de su dinero, de sus tierras, de su título, ¿no? Y entonces esa carta también representa como un homenaje a esas personas, ¿no? Tan puras. Bueno, yo creo que hemos dado un panorama bastante amplio de esa carta. De manera histórica, no hay mucho más que decir. Obviamente que en tiradas, pues, pero bueno, tampoco tengo mucho tiempo ahora para darles ejemplos. Pueden ver videos que he hecho sobre tiradas en inglés, por ejemplo, donde explico realmente cómo se aplica Lemaitre en una tirada. Muchas gracias por su paciencia, por su interés en el maravilloso tarot de Marsellas y espero verlos pronto en el próximo video. Un abrazo, bye.